Bueno, espero que hayan descansado un ratito antes de continuar y hayan podido analizar. Cualquier duda que tengan sobre el primer videito me mandan un mensaje, yo vuelvo a reforzar con audios y vamos explicando para que puedan tener en claro lo que estamos hablando, porque no está escrito, porque no lo escribí tampoco, sino que estamos tratando de abordarlo mediante estas clases virtuales que son bastante dispares y disparejas porque no llegamos a todos y a todas, pero aquellos y aquellas que no pudieron estar en la clase, la idea es hacerles llegar este material. Bueno, como decíamos antes, los tratados internacionales son incorporados a la Constitución Nacional, tienen rango constitucional, es decir, que es la norma superior. Una ley no puede contradecir un artículo de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional está por encima. Tampoco puede, sería un gran error incurrir en contradecir a la Constitución Nacional también. Esos legisladores que son los diputados nacionales que crean esas leyes, en todo caso deberían dedicarse a otra cosa si sucedería. No es algo que suceda, pero si eso sucede, no tiene validez. Bueno, entonces, volviendo un poco a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA. La OEA está subdividida en diferentes áreas, como por así decir. Una de ellas son los derechos humanos, como vimos, tratados internacionales de derechos humanos. Hay muchos tratados, hay muchas convenciones también. Nosotros nos vamos a posicionar específicamente sobre los derechos humanos, que tiene un abanico enorme. Bueno, entonces, de la Organización de los Estados Americanos se desprende la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y que es la que se reúne para proyectar y planificar y diseñar, por ejemplo, el tratado. A su vez, hay otra instancia en paralelo a la comisión, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que está abajo. Si la comisión es la que genera leyes, la que genera o tratados el tratado internacional o modificaciones, o es la que se reúne en ese sentido, la Corte viene a tener un rol de sanción, como diría Michel Foucault, la de disciplinar, es decir, la de hacer cumplir a aquellos y aquellas que no cumplen con el tratado internacional, aquellos y aquellos países en realidad que no cumplen con los tratados internacionales, sanciones. Hay una pregunta sobre ese punto, así que acá están más o menos orientados y orientadas sobre qué tipo de sanciones puede llegar a imponer la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre aquellos países que no cumplen con los fallos. Y ahora vamos a abordar los fallos, justamente. Entonces, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede emitir fallos, es porque hay casos específicos de personas que llegan a la Corte Interamericana. ¿Cómo se hace para llegar a la Corte Interamericana? Yo, Gastón Catropi, le presento al Estado un juicio por delito de lesa humanidad. O le presento un caso, un juicio al Estado por torturas en una comisaría. Gastón Catropi terminó detenido en una razzia, como es el caso de Walter Bulacio, terminó detenido en una razzia. Me llevan a una comisaría, en la comisaría me cagan a palo, me desfiguran la cara, me bajan los dientes, y a partir de eso, que termino en la calle, yo vuelvo a mi casa todo torturado,
es un ejemplo muy burdo presento un juicio con un abogado, un juicio del Estado, lo presento en la Cámara, en la Cámara de la Justicia, en una Cámara Nacional, que esa sería la primera instancia en la que yo presento el juicio. El juez falla. El fallo es el resultado, la sentencia del juez. El juez falla y dice: Gastón Catropi, acá no hay ningún caso de tortura, no hay ningún caso de violencia. La comisaría y el Ministerio de Seguridad aduce que usted se golpeó. Bueno, listo. No estoy de acuerdo con el fallo. Apelo. Ese fallo va a segunda instancia. Segunda instancia, revisa el caso, que es otro juez. Revisa el caso, considera lo mismo. Gastón Catropi, usted se golpeó solo, a usted no le pasó nada. A mí me torturaron, mientras tanto no pasa nada. Entonces no estoy de acuerdo obviamente con el fallo. Voy a la Corte Suprema de Justicia. Voy a la Suprema Corte de Justicia, considera lo mismo, falla a favor del Estado, en este caso, que es el que vulnera mi derecho a la integridad física y psíquica, por los daños que eso produce, y a Gastón Catropi lo torturaron y no pasó nada. Entonces, acá están las tres instancias. Primera instancia, que es una cámara, la cámara que yo presento es la denuncia. La segunda instancia, que es a partir de la apelación, y la tercera instancia, que es la Suprema Corte de Justicia. Gastón Catropi llega a esa instancia, no hay respuesta. Bueno, ¿qué hace Gastón Catropi? Sigue los pasos de presentación y los requisitos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un juicio al Estado, que se va a llamar Gastón Catropi versus el Estado Nacional, Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Este es el procedimiento de presentación. Hay todo un requisito para la presentación que no viene al caso que lo veamos, pero sí es importante que sepamos que existen estas instancias y que hay diferentes organismos nacionales, no solamente nacionales, sino internacionales, para la defensa y la promoción de los derechos humanos. El Estado tiene que ser un promotor y un garante en materia de derechos humanos, pero si no los hay una instancia internacional. Bueno, a partir de lo que vimos, sintéticamente, si quedan dudas, repito y reitero, me las consultan y seguimos charlándolo. Mientras tanto, ya tienen la pregunta, imagínense la respuesta, piénsenla. Tengan en cuenta que de la Organización de los Estados Americanos son miembros países de América del Sur, de América Central y América del Norte, es decir, toda América. Así que imagínense cuál puede llegar a ser el fallo de algún juez de la Corte Interamericana. Y dato importante, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un hombre que propone no casualmente la reforma de la Constitución Nacional, ya que considera que esta está desactualizada. Así que les dejo esos datos de colores y les dejo esta información para que ustedes puedan ir avanzando y vayamos finalizando el año con una noción de lo que son los derechos humanos y cómo se defienden. Un abrazo enorme para todos y todas y buena semana.